¿Listo? Bien, listo. Sale. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde estás. Muy bien, mi nombre completo es Gabriel Alejandro Pérez Bueno y soy residente de aquí de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, México. Va. Y la primera pregunta que tenemos en este pequeño proyecto es, ¿quién eres tú como persona o como ser humano? Y en ese sentido te puedes referir a tus pasiones, tus cualidades, tus valores, lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, pues yo me podría definir como una persona en constante búsqueda. Soy alguien que he aprendido a estar atento a mis límites en cada momento. Entonces eso me ha hecho una persona que no nomás pueda ser atento a mí misma, sino que puedo también ser atento a los demás. Creo que si hay algo que me caracteriza es esa empatía que podría llegar a desarrollar y que creo que también en algún momento dado me ha llevado a volverme, fijar esa atención hacia mí mismo. Entonces me considero una persona en constante búsqueda y por lo tanto pues también en constante cambio. Yo creo que he pasado varios momentos en mi proceso de vida en los cuales he tenido un esquema de mí como un esquema fijo. Y creo que después de mi experiencia formativa y terapéutica que tuve en el modelo gestal, ha sido un poquito más fuera de los patrones. Me he enseñado a vivirme libremente desde el descubrirme mis próximos pasos en este camino. Entonces yo me puedo definir también así, como una persona en constante búsqueda y también que se reconoce como alguien en constante cambio. Además de eso, pues soy un padre de familia, soy profesionista. En el aspecto académico, pues también constantemente estoy buscando cosas que me podrían poder tener un efecto en un espectro cada vez mayor. Y sobre todo, soy alguien que trato de hacer las cosas con profundidad. Desde hace mucho tiempo aprendí a no hacer las cosas a medias. Me refiero a medias en el sentido de involucrarme, de saberme prestar y de saber despertar la pasión por algo. Entonces es algo que creo que como una manera de cierre, de una forma muy, muy general, podría ser también algo que me identifica, algo que me puede describir y que podría hablar de mi noción sobre mí mismo. Y otra pregunta sería que si ubicas algún evento o algún conjunto de circunstancias en tu vida que han tenido un impacto significativo en quién eres. Ok, eventos. Bueno, yo creo que he podido tener la fortuna de tener un espacio en mi vida de poder recapitular algunas experiencias. Yo creo que han sido eventos muy, muy, muy específicos los que yo identifico de una manera rápida. Uno de ellos fue cuando estaba en quinto año de primaria. Fuimos de vacaciones a una zona rural de aquí mismo del estado donde yo resido, en Zacatecas, México. Entonces, teniendo una charla con un primo mío, él me comentaba pues que él tenía una camioneta, él desde muy niño, desde que yo estaba tal vez en primaria, unos 7 años, él tenía vacas, tenía propiedades. Entonces, como la edad de 11 años, teniendo una plática con él en medio del campo, él me iba platicando que cuando él creciera un poco más, él iba a irse a Estados Unidos a trabajar y iba a poder comprar esa parte del terreno en la que andábamos caminando. Y yo iba pensando así como, yo no tengo ni una bicicleta. Entonces, de repente salimos como así al final de un barbecho, de una zona de siembra, y hay un desfiladero, y abajo hay un río. Entonces, en la parte de enfrente, el río da vuelta a una zona, a un terreno amplio que queda como en montaña. Entonces, ese lugar es enorme. Al ver yo eso y yo atento a la plática de mi primo y en esto que estaba sucediendo en mí, sucedió algo en mí en donde yo me vi muy pequeño y de repente me dio risa en el sentido de que dije, no, esto no puede ser de nadie, no tengo por qué sentirme así, como que no tengo nada.
Dije, esto, o sea, una piedra la más pequeña de esas se le cae encima a mi primo y ya nada es de él. Entonces, ese fue un momento de mucha revelación, diría yo. Eh, yo creo que tuvo un efecto a lo largo de mi vida. Soy alguien muy desapegado. No soy alguien ambicioso en las cuestiones materiales, ni de lujo, ni de demasiada comodidad. Entonces, es un momento muy relevante, un acontecimiento personal que, más allá de cuestiones trágicas, ha tenido un impacto en mí. Otro momento fue cuando descubrí la versión contraria a la que nos contaban en la escuela sobre la conquista de México y el descubrimiento de América. Una visión más nacionalista, más conservadora, no conservadora, al contrario, más revolucionaria, por así decirlo. Y pues yo estaba impuesto a ver a estos personajes como Cristóbal Colón, como la cúspide de nosotros como niños en ese tiempo de la formación. Y cuando tuve un maestro que rompía todos los esquemas en primaria, precisamente en quinto año, él nos platicó la otra versión de la visión pues, de los, no indígenas, no, sino más bien de los nativos, por así decirlo, o de las personas que radicaban aquí ya. Y eso, cuando escuché la otra versión, tuvo un impacto muy grande también en mí. Yo me sentí engañado. Yo era alguien que cada año escribía mis poemas y todo esto para concursar. Entonces, en ese momento dado, sucedió algo en lo que yo me sentí engañado en un primer momento. Y después de sentirme engañado y frustrado, yo pensé que eso era lo que me quería dedicar yo. Yo me quería dedicar a despertar a la gente de una forma muy pobre de ver el mundo, de verlo de un solo lado. Entonces, ese día empecé a querer ser maestro, empecé a querer ser muchas cosas. De repente quería ser ya viejito, un viejito sabio. Era como, yo quería, ¿qué quieres ser? Pues quiero ser un viejito. Entonces, ese fue otro momento muy revelador. Ha habido muchos otros momentos de cuestiones trágicas. Una de las cosas que ha sido una constante es de que ha habido amigos que yo tengo que despedir, o no despedir, sino que ellos, bueno, pues se van de este mundo, de este plano, a una edad muy temprana, y la mayoría de ellos tenía esta peculiaridad de que desde muy niño se acercaba a contarme sus problemas. Cuestiones que hasta, pues de mucha delicadeza, ¿verdad? Yo no entendía en ese momento porque tal vez ni sabía qué hacer, tal vez no sé si, nunca había visto si haría bien o si hice mal, pero yo creo que es otra de las cosas que me han marcado mucho, creo yo, en la vida. Otro acontecimiento importante, pues yo creo que fue un momento de persecución que vivía aquí en mi país. Eso me hizo, después de ser un profesionista con muchísimas oportunidades, tener que terminar de un día para otro en un lugar donde no se hablaba mi idioma, donde yo no tenía ningún derecho, donde literalmente todo lo que había yo hecho en la vida no existía allá. Eh, entonces, eso fue una experiencia también muy reveladora, en el sentido, no muy reveladora, sino retadora. Fue una experiencia límite porque es irte como únicamente con tu equipaje de humano, levantarte un día de tu casa y irte a otro lugar totalmente extraño, siendo que tenías oportunidades de laborales a muy buenas, por así decirlo. Eh, Tenías una vida ya más o menos pintada y de repente irte sin nada a otro lugar, y llegar buscando trabajo, bueno, conociendo y tratando de sobrevivir en una cultura nueva, un lenguaje nuevo, en lugares que Estados Unidos es muy variado en el sentido de que cada uno de los estados es totalmente diferente. La forma de hablar, los lugares, la forma de administrarte, de moverte en los lugares. Entonces esto fue un aprendizaje constante, pero más que un aprendizaje era un reto diario que desde mi noción de vida y desde mi perspectiva de persona
me tenía a mí atrapado en uno de los lugares que yo nunca imaginé estar. En un lugar donde nacen muchas ideologías que yo hasta en algún momento dado yo tenía oposición. Entonces eso me llevó cada vez a una situación más límite, al punto de terminar como un indigente, como un homeless allá, bueno, en Estados Unidos, y pues reencontrarme nuevamente en ese espacio. Yo creo que más que una situación trágica, fue un espacio de reencuentro, un espacio de volverme a replantear muchas cosas, de encontrar mi lugar real, desde yo como una persona, igual así como fui, una persona sin ningún equipaje, simplemente de un ser que tiene vida y que está ahí en la calle sentado, y empezar a pensar qué hacer con eso. Entonces, ese fue otro momento que también fui muy retador, me llevó a muchos cambios. Siempre, cada día era estar viendo mis límites constantes, y no nomás mis límites como persona, sino también esta cuestión, ¿no?, que comparten algunos autores sobre este sufrimiento político y este sufrimiento ético que se tiene a nivel social. Y me ha tocado experimentar estar del lado del costo social que tiene, del costo humano que tiene para nosotros el tipo de vida moderna que se tiene ahorita en la sociedad. Porque tiene un costo en realidad para el humano también. Y yo he sido muchas veces testigo y he estado formando parte de este grupo en donde esta cuestión no es atendida. Entonces, yo creo que es algo también muy fuerte. En ese periodo tuve experiencias cercanas con la muerte, muy intensas. En algún momento dado, tratando de ingresar de una manera inapropiada a Estados Unidos, pasamos algunos problemas, hubo muchas personas que fallecieron en el desierto. Entonces, todo este tipo de situaciones yo creo que me ha hecho ser esa persona, ¿no? Donde tengo que dejar constantemente el día de atrás, pero estar actualizado siempre. Entonces, yo creo que esas son las experiencias más fuertes. Y una de las que sí ha marcado más un poquito mi rumbo más actualmente, que me ha definido y me ha ayudado a definirme más a mí como persona, es este proceso de capacitación en el modelo gestal. Y estos modelos teóricos vivenciales que muchas de las veces pues, existe la fortuna, ¿no? De que se encuentra en un momento oportuno de poder sacar algo, algún provecho, y afortunadamente me tocó estar en ese momento. Entonces, ese yo creo que es un elemento muy importante para mí. Y en todo ese camino tan variado que has llevado, ¿a quiénes te has encontrado? ¿Qué persona o personas dirías tú que este individuo me influyó, me marcó de alguna manera? Híjole, yo creo que en muchos de los aspectos ha habido una persona siempre, ¿no? En el aspecto humanitario, había una persona que ella presentaba una casita, era una persona de descendencia afroamericana. Entonces ella no tenía trabajo, vivía en condiciones muy humildes, pero ella se dedicaba a ir a todas estas tiendas o cadenas de restaurantes grandes transnacionales, y ella lo repartía y lo daba a la gente que vivía en la calle. Entonces, eso se dedicaba a ella, y ella pues, de una ayuda, un apoyo de gobierno, ella pagaba sus rentas. Entonces, para mí era muy impresionante, ¿no?, ver gente así, porque ella se dedicaba a sobrevivir para eso, para estar ayudando a otras personas, y se hizo un estilo de vida centrada en eso, y era ver la calma de ella, la forma en que se ve que ella estaba acostumbrada a ver el sufrimiento de los demás, pero lo veía y lo recibía de una forma, con una calma que impactaba. O sea, creo que son personas que con su pura presencia ya son, pueden ser un icono en muchos de los lugares. Yo creo que personas como ella, ¿no?, en el sentido humano. Personas, como siempre, ¿no?, en esta búsqueda del ser. Hay personas que les conocí habilidades que
aún se siguen tratando de explicar y yo creo que nos salimos fuera de todos estos modelos teóricos, todas estas explicaciones científicas, cuando finalmente tenemos la oportunidad de conocer a alguien así. Gente que puede tener la capacidad de poder tener una visión más allá del campo visual que tenemos comúnmente y te pueden dar una lectura como si fueran un GPS vivo las personas. Cosas muy, muy impactantes, ¿no? Entonces, también ver que son personas que tienen más de 30 años, que se han dedicado a una disciplina, que han sido rigurosos y su estilo de vida tiene que ver con esta búsqueda. Entonces, yo creo que este tipo de personas, me voy a atrever a mencionarlo a él, no es el nombre original. Él es Willy, que lo conocí en la ciudad de Phoenix, en Arizona, y créeme que es una persona impactante. No es atropellada nada. Entonces, es otra persona que me ha impactado mucho, ¿no? Que ha tenido huella. Y pues mucha gente, ¿no? Que desde el otro lado también, conocer gente tan radical también ayuda a uno en muchos sentidos, ¿no? En saber reconocer a los demás y saber que por lo que sean, representen ideas o formas de concebir la realidad muy, muy extremas, no dejan de tener validez como personas, ni sus ideas, ni ellos mismos. Entonces, este tipo de personas radicales en el sentido político y de su personalidad, podrían decir también, eh, es gente que aprende mucho, mucho uno de ellos, ¿no? Porque andando entre neuróticos, aprendemos mucho de nosotros mismos. Así es, así es. Ahí nos damos, ¿no? Y también otra pregunta sobre un aspecto un poco más específico de tu persona es cómo te vives tú dentro de tu género o como hombre o en tu masculinidad, como lo quieras contestar, si es que eso es algo relevante para ti. Sí. Yo creo que sí es relevante. Bueno, yo como mi experiencia me ha llevado y más que nada a esto de romper los esquemas. Yo pues, desde que yo nací en un ambiente, sí, culturalmente plagado de estas prácticas cotidianas, ¿verdad? Que luego redescubrimos como formas discriminatorias. Y el modelo que yo tuve de padres pues, es muy alejado, ¿no? A estas prácticas machistas en la mayoría de sus sentidos. Hay cosas que sabemos que siempre se nos escapan, pero mi padre, él desde temprana, él nos daba los desayunos, vernos a la escuela, se levantaba, trapeaba toda la casa a las 3, 4 de la madrugada para poder seguir haciendo más cosas, nos hacía nuestro jugo, él se lavaba su ropa. Entonces, cuando después yo fuera, sobre todo en el ámbito académico, empiezo a escuchar todas estas ideas de género y todas estas ideas muy revolucionarias de la igualdad, sobre todo, sí me impactan porque yo no veía eso en muchas de las situaciones o de las ocasiones en mi hogar. Lo reconocía como una actividad que era muy común porque soy alguien que desde niño he buscado mucho las amistades, entonces tuve la experiencia de conocer cómo era la dinámica familiar de mucha gente por alrededor del lugar donde yo crecí. Entonces, no era una práctica que estuviera muy marcada en la casa, y sobre todo las cuestiones más visibles, ¿no? Más marcadas. Entonces, eso me ha hecho como tener cierta soltura a mí con el tema. No me incomoda para nada. Yo he asesorado muchos trabajos en esa línea y he tenido la oportunidad, pues, al mismo tiempo de poder conocer modelos, de poder conocer el antecedente histórico de todo esto. Yo lo reconozco como una de las deudas que tenemos, porque tenemos cientos, tenemos una deuda con nuestra historia como nación, tenemos una deuda con la humanidad, tenemos una idea con muchas ideologías, una deuda con muchas ideologías, tenemos una deuda con las mujeres, también tenemos una deuda con los niños, como nosotros mismos, ¿no? Diríamos desde el modelo gestáltico. Entonces, sí reconozco esta como un área de mucho interés y sobre todo porque cuando lo manejamos en un medio cultural como en el que vivimos actual, se vuelve algo como comercializado, algo mercantilista.
Y como siempre las ideas, la mejor forma de terminar con una idea fuerte, original, con sentido, es radicalizándola, llevándola al límite, haciéndola ver como ridícula. Entonces, yo creo que ahorita es el riesgo, ¿no?, de estos movimientos, en donde la forma de nuestro pensamiento consumista lo agarra como una idea en el cual yo lo tomo como cliché tal vez, o simplemente me identifico, ¿no? Por más allá de como una idea, sino como una falta de yo conocer. Entonces yo creo que sería bueno encontrar el equilibrio, ¿no? Y que los hombres emancipáramos a las mujeres, y que las mujeres emancipáramos al hombre, y que nosotros pudiéramos empoderarnos de los dos sentidos. Entonces yo creo que yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí, digo que hay que tener mucho cuidado porque luego vemos fenómenos sociales ya que van más allá, ¿no? Que lo único que intentan es muchas de las veces estar rompiendo con cuestiones que más allá de un uso y costumbre tienen un trasfondo cultural. Y yo creo que en México sí la mujer ha perdido mucho lugar queriendo seguir ideologías de modelos culturales que tratan de luchar esto desde un antecedente histórico muy diferente. Las necesidades de la mujer en México son muy, muy específicas y tienen características tal vez comunes a otras culturas, pero son características muy peculiares que hay que atender. Entonces, ¿por qué me refiero a todo esto? Porque yo en ese sentido yo me trato de vivir plenamente. Yo trato de salirme de los roles preestablecidos. Eso es descubrir y es algo de lo que yo siempre he buscado. Entonces, eh, yo creo que he aprendido a saber reconocer y poder usar alguna capacidad de apreciación para poder reconocer a cualquier hombre y a cualquier mujer como un ser que ese puro hecho ya somos algo maravilloso, ¿verdad? Y también como alguien siempre con posibilidades de hacer más lo que la misma persona quiere de sí mismo. No diríamos de mejorar, sino de ser más como quien la misma persona quiere ser de sí mismo. Yo creo que eso es lo que yo puedo decir, cómo me vivo, y me vivo queriendo y buscando siempre ser un hombre sexuado en esta época, que convive en su mayoría con mujeres, que el 90%, más del 90% de los estudiantes que atiendo son mujeres. Desde que yo estaba en la nivel medio superior, en la preparatoria, los grupos son más del 80% arriba mujeres, en todos los niveles, hasta los posgrados. Entonces, me encanta vivir entre mujeres. Qué bueno que ya te adaptaste. Sí. Va. Pues otra pregunta sería en otra parte de tu vida, quizás. ¿Cómo fue que llegaste a la Gestalt? A la gestal. Yo creo que este momento de mi niñez que les comparto fue lo que me hizo seguir en esa búsqueda, ¿no? En algo que tuviera un sentido. En algún momento dado de mi vida, muy temprana, yo veía una realidad que no me gustaba. En los medios te pintan una cosa bonita, las pantallas son bonitas, en vez de afuera ya es gris, opaco, en mi medio es un semidesértico. Entonces yo veía como que no checaba algo. Y entonces cualquier cosa que tuviera un trasfondo filosófico, existencialista, siempre me atrajo mucho. Eh, Fue una suerte o una temporalidad o atemporalidad el, el haber llegado al modelo gestal. Fue por medio de un contacto que establecí gracias a mi hermana. Entonces, no sé cómo calificarlo. Ahorita lo puedo ver como un paso obligado para poder ser quien soy ahorita, pero nunca me había puesto a pensar cómo poder describir mi llegada a la Gestalt. Yo creo que sí, tal vez de fondo siempre he sido gestaltista porque he sido inconforme con la realidad que nos venden. He sido alguien que siempre ha estado en búsqueda de restablecer su contacto con su cuerpo y todas esas cosas que después uno en el proceso descubre.
que siempre ha estado en búsqueda de ello. Entonces yo creo que fue todo el conjunto, ¿no? Fueron mis propias experiencias de vida. Tal vez si me hubiera faltado alguna de ellas, no me hubiera identificado tanto con el modelo de entrada y no me hubiera involucrado tanto y no hubiera sacado, por lo tanto, pues, tantas ventajas, ¿no? Porque creo que es un indicador, el nivel de involucramiento directamente con la ganancia. Vale. ¿Y qué es lo que encontraste dentro de la Gestalt que te atrajo o te fascinó o Fascinó. te Yo llamó creo la atención? desde no nomás desde lo que soy como persona ni mis antecedentes, yo creo que llegó en un momento muy apropiado porque yo después de poder regresar finalmente a mi tierra, después de vivir este tiempo de exilio, podríamos decirlo así, eh, regresé buscando no ser visto. Yo quería llegar y poder trabajar en una construcción, así como podía buscar trabajos allá donde estaba y poderme esconder en mi casa y poder estar aburrido ahí sin que nadie me molestaba. Sucedieron tal vez cientos de cosas que totalmente nunca tuve un periodo de respiro en años. Entonces yo buscaba esa tranquilidad y decidí rendirme a lo que siempre, contra lo que siempre había luchado, a esa vida común, a esa vida social, donde ya es suficiente con tener el empleo y decir que puedes tener una familia. Entonces, cuando descubro la gestal, yo estaba queriendo adaptar a todo esto, querer dejar de ser todo aquello que luego la gestal nos llama como a hacer como una necesidad para cenar. En muchos de los cursos yo decía, pero es que yo nunca fui así, o sea, yo ahorita estoy queriendo encajar, pero tal vez fue un error, me tardó tal vez más de un año en descubrir que fue un error el estar buscando encajar como un remedio para mi vida. Entonces fue llegar y empezar a ser nuevamente yo mismo, lograr ser nuevamente yo mismo, porque no fue fácil, el sentirme pleno y entender de que siempre es una búsqueda de originalidad, en el sentido de que yo me quiero llenar de experiencias, experiencias que me hagan contactar conmigo, con el mundo, con el medio natural, con todo lo que todavía nos ofrece ahorita, disfrutable y no disfrutable, ¿no? Esa cuestión de adaptación. Yo creo que es lo que me ha ofrecido más en ese sentido. ¿Y cómo dirías tú que la Gestalt te ha afectado como persona? Me ha afectado, bueno, pues me ha afectado en muchos sentidos positivos. Al escuchar afectado, pues quiero encasillarlo como probablemente pueda haber otras áreas en las que no haya sido. Y es esta cosa que a mí me dijeron cuando escuché en algún momento cuando estudiaba psicología, en donde compartía una maestra nos decía que estudiar psicología de repente te ayuda a saber reconocer cuando una persona te miente, saber reconocer cuando una persona no está haciendo así. Cosas que eran básicas, ¿verdad? Pero en ese momento de la formación inicial como psicólogo, era como, oh, sí es cierto, podemos saber eso. Entonces, la maestra nos compartía de que después de que ya sabes hacer eso, tienes que vivir con ello y tienes que respetar el hecho de que estás viendo que alguien lógicamente te está mintiendo que es tu pareja y tienes que respetar esa incapacidad de esconder lo que quieren esconder. Uh-huh. Entonces, te da más responsabilidad y cada vez más responsabilidad hacia ti mismo y menos hacia los demás. Hacia los demás es únicamente aceptación. Yo creo que lo demás que quieras compartir y dar, eso es lo que muchas veces llamamos como responsabilidad. Uh-huh. No existe ese concepto si no lo podemos aplicar desde esa perspectiva. Todo lo demás sería un aprendizaje que queremos que la gente tenga para Uh-huh. entonces, en ese sentido, es algo que me afecta cada día porque sigue descubriendo uno cosas, sigue aplicando uno cosas que antes uno lo había aprendido, pero no había tenido la oportunidad de aplicarlo, desarrollarlo. Y encuentra uno los pasos para hacerlo y vas puliendo cosas. Pues que llega el momento que dices, pues sí, ya te hace falta proceso, pero, pero te respeto esa parte. Y yo creo que una palabra que descubrí también en medio de la comunidad gestal, esta cuestión
del namaste, como lo entendí en algún momento dado, de reconocer al otro en su totalidad, de decirle, respeto lo que eres, lo que no conozco de ti también lo respeto, e incluso lo que tú mismo no conoces de ti también lo respeto. Es un reconocimiento total, y es algo que me ha servido mucho, ¿no? Para poder hacer una balanza entre esas cosas. Porque esto lo encuentras en la pareja, lo encuentras en el medio profesional, en el medio laboral, lo encuentras en las cuestiones, en las relaciones entre amigos. Tienes que vivir con ello y no puedes convertirte en alguien que le vaya diciendo a la gente en qué está mal, qué hace, qué no es honesto, en qué cosas es contradictorio. Yo creo que no somos nadie, ¿no? Para estar juzgando a la gente de una manera así. Entonces, ese ha sido algo en lo que me ha afectado, además de todas las cosas positivas, pero como la gestión nos enseña, ¿no? Si lo sabemos manejar, pues va a ser para positivo. Va. Y tú, te pregunto si tú te sientes parte de una comunidad Gestalt. ¿Esa frase tiene sentido para ti? Parte, sí. Yo me siento parte de la comunidad que queremos vivir la filosofía gestal. Ok. No pertenezco a muchos grupos de redes sociales de comunidad gestal para sentirme desde este aspecto digital y de medios masivos como parte de una comunidad enorme de 30 millones de usuarios que si publicas algo recibes 10,000 likes. No, en ese sentido no, sí pertenezco a algunas páginas que comparten libros, publicaciones, y soy un ñoño en esto de la investigación. Entonces, en ese sentido sí, no publico mucho, comparto cosas que pienso que pueden ser interesantes sobre el servicio en ese sentido, pero me siento parte de una comunidad que trata de vivir esta filosofía, de irla descubriendo, porque se habla mucho de ella, pero yo creo que algo que aprendemos de la Gestalt es de que existe más fuera de los libros de la Gestalt que de lo que hay en los libros. Está muy poco abarcado. Entonces, yo creo que es una respuesta que te puedo dar. Y es interesante, creo que nunca nadie más lo había mencionado desde la parte de las redes, de las comunidades virtuales. Sí, Todo el porque mundo se refiere a los no importa. congresos y esto y lo otro, No, yo creo que la pero sí comunidad, es muy real lo que dices. en un tiempo me involucré, como te digo, como una entrevistadora, pero en esta parte de los congresos, ¿no? Que son una parte de mi formación, sí me sentía parte de una comunidad, créeme, que sigue teniendo ese espíritu y que ahora es más que nada un anhelo, pero lo reconozco como sigue estando eso presente en mí, pero yo creo que el concepto de comunidad ahorita, y más ahorita en este tiempo, toma valor y necesitamos poderlo entender desde varios contextos, ¿no? Y para mí lo puedo asociar inmediatamente con eso, porque verás cómo estoy metido con esto de las tecnologías. Entonces, comunidad, yo creo que somos todos aquellos que tenemos algo afín, y si lo ponemos en la gestal como centro, yo creo que hay una comunidad, la mayor parte de la comunidad gestal no sabe que pertenece a la comunidad gestal, que son estas personas que viven naturalmente, que de repente yo veo a gente que no tiene capacitación ni nada, pero tiene unas capacidades de empatía, de contactar con las personas y de poder calmar a alguien. Y si alguien las quisiera desarrollar en una capacitación, pues tardaríamos bastante. Entonces yo creo que la comunidad gestal es eso, ¿no? O sea, personas que saben ser sí mismas, que están en esta búsqueda, que saben que tenemos una deuda histórica en muchos de los ámbitos, con la naturaleza, con la cultura. Yo creo que parte de esa comunidad sí me siento y me identifico como tal. Y dentro de la gestión, ¿cuál dirías que ha sido el reto principal a la que te has tenido que enfrentar? Mi reto en la gestal, bueno, pues podría decirlo como dentro del proceso y dentro de la formación. Yo creo que hay muchos, yo voy a tratar de decirlo así más eh, sin necesidad de quererlo estructurar. Yo creo que mi reto en la gestal ha sido el ser congruente, la congruencia.
La congruencia, porque es un compromiso que no nomás depende de uno. O sea, de repente nos involucramos, por ejemplo, en algún medio laboral en el que se nos paga para algo, tenemos una función social lógica y la gente se dedica a otra cosa. Entonces, yo como gestal no puedo hacer pato conmigo mismo. Pato decimos aquí en México, cuando a que no hago las cosas con la seriedad que amerita y ni mínimo cumplo los requisitos legales, laborales para poder estar ahí. Entonces, yo creo que ese es sido un reto, ¿no? Poder que eso no desvíe nuestra atención y considerarte gestaltista, pues, te obliga a ser alguien congruente contigo mismo y con tus ideales. Pues Entonces, aunque la congruencia se esté actualizando constantemente, ¿verdad? porque congruente con quien soy en el momento. Sí. Ok. Y por el otro lado, ¿cuál dirías que salta como uno de tus momentos cumbres, como tus más gratos recuerdos? Y eso realmente me interesa por el lado de la gestalt o como persona, o como lo quieras compartir. Momentos cumbre. Híjole, Así, hay muchas cosas. pequeño Satori, gran Satori. Yo creo que precisamente va por ahí. Yo creo que hubo experiencias que en un momento dado podrá decir uno que son experiencias cumbre en el sentido de, wow, yo no quisiera que me pasara a mí cuando las escuchamos o cuando las estamos viviendo. Mucha gente nos podemos llegar a preguntar por qué nos pasa esto a nosotros. Una de las experiencias cumbre es mi experiencia con la muerte. No fue una experiencia de miedo, fue una experiencia como de descubrimiento. Okay. Después de tener una experiencia así, ya no te preocupa nada, ya dices, ya, ya son horas extras lo que estoy viviendo, lo que hagan cada minuto, es hermoso, es algo como un regalo, como un milagro, es algo bello ya, nomás por existir ese momento. Y esa experiencia que tuve en el desierto de Arizona fue esta experiencia en la que comento. Entonces, confirmó muchas de cosas desde una experiencia tal vez muy reducida, desde lo neurológico, desde lo médico, pero para mí fue liberadora el poderme percibir a mí mismo, el poder ver cómo cuando te dan un electroshock con el desfibrilador regresas a tu cuerpo y te vuelves a salir y ver el panorama desde una visión panorámica de lo que está sucediendo con tu cuerpo. Yo creo que es algo revelador para la vida de cualquiera. Y esa experiencia que en un momento dado pues, fue algo fuerte, a mí me daba risa. Yo sentía como que me reía, porque pero de gusto, de decir, si me muero ahí no voy a quedar ahí. O sea, eso fue algo que me agrada recordar un momento dado que pude asimilar toda la experiencia en su totalidad y que pude entender que más que algo que adorne la vida de alguien como una anécdota o como tener algo que contarle a tus nietos, ¿verdad? Es algo que es algo bonito. Y más que eso, te hace ver a ti como alguien como también bello también. Esa es la cuestión más reveladora, creo yo. Somos algo tan bello pero que ahorita está aquí y eso es suficiente. Yo considero que es un aprendizaje tal vez suficiente para la vida. Eh, si supiera eso y supiera sembrar, yo ahorita sería feliz. Tengo que aprender a sembrar. Va, pues Eh, que vaya experiencia cumbre. Esa vez que me morí. Sí, no, pues sí. sí, Wow. sí, yo cuando en algún momento dado platiqué con el primer médico, porque platicaba con los dos, que platiqué de esta experiencia, no, y estaba a punto porque pensaban que me estaba muriendo. No, pues que estabas muertos, es que estabas muriendo, es que, eso, digo,
pues tal vez desde el lado médico, pero para mí fue como si ese día hubiera en realidad vuelto a nacer o hubiera nacido en realidad despertado a una conciencia que cuando la lees en libros y cosas que dices que no es lo suficientemente impactante, no tiene ese efecto tal vez en la mente de las personas como una cuestión vivencial, ¿no? Una vez que logras entenderlo, que logras empoderarte de ti mismo, puedes dirigir tus experiencias a donde quieras. Es una cuestión que me dejó la Gestalt y que me deja esa experiencia también. Yo creo que es en los momentos cumbres mayores, ese y más, no, ya córtale. No, no. Y pues después de la muerte, ¿qué? Ahora sí ya. Ahora tienes que decir. Sí, ese día que nació mi hijo de Phoenix, Arizona, en el hospital, no recuerdo el nombre. Eh, bueno, eh, ese día fue muy importante porque, bueno, pues estaban atendiendo a la que entonces era mi esposa. Tuve la suerte de poder entrar al quirófano, a la sala. Una vez estando ahí, pues, me decían que le hablara a la que era mi esposa entonces, en algún momento dado me pude asomar cuando a lo que estaban haciendo los médicos, vi cómo abrieron vientres, separaron, pusieron algún aparato ahí, y con una especie de cucharón sacaron la parte de la cabeza de mi hijo. En cuanto salió la cabeza de mi hijo, inmediatamente lo primero que sucedió es que mueve un poquito la cabeza para conmigo y abrió sus ojos y se sonrió. Y yo me quedé así como que, ¡ay, abrió los ojos y ya sonríe! Entonces, los médicos también se quedaron así como que no es algo común. Me dicen, ¡ay, ¿sabes dónde está tu padre? Y ya me permitieron, cuando vieron eso, ellos como que, pues tal vez no era algo común, me pidieron que me acercara, que lo agarrara yo, que lo limpiara, que cortara el cordón. Entonces, pude colaborar en esta parte del proceso, pero simplemente el hecho de que yo no había hablado para nada, ¿no? El niño que hubiera volteado y hubiera abierto sus ojos directamente donde estaba yo, tal vez, ahorita se me pongo a verlo, pues tal vez ni veía, ¿verdad? Pero él hizo lo... pero él, al tener ese reflejo, fue algo que yo lo interpreté y lo recibí con mucha esperanza. Mucho, Sí, como no lo dicen, quise no, a lo ver mejor como no te algo vio, pero biológico. tú te sentiste visto. Exactamente. No lo quise ver desde lo biológico. Dije, esto es una conexión, siempre le he sentido. Y yo creo que ese es el siguiente momento que puede ser, ¿no? Que es un contraste entre el irte Sí, y el recibir. sí, vida y Eh, muerte, tal cual. bueno, Ah, para que lo analicen. Para que lo ok. analicen. Sí, no, ese lo dejamos al mundo en general, ¿no? Y bueno, la última cosa que te quiero preguntar es, pues, ¿qué sigue? ¿Qué ves para ti en el futuro relacionado con la Gestalt? ¿O te vas para otro lado? Y también No, para la Gestalt en un futuro, ¿qué le ves? ok. Híjole, bueno, para empezar, bueno, yo sigo involucrado en este campo, ¿no? Ahorita precisamente lo que estoy haciendo dentro de mis estudios es una perspectiva para poder aplicarlo más desde cuestiones ya más institucionales, desde cuestiones más desde el sistema educativo sobre todo. Yo quiero seguir esta línea, ¿no? Que podrán decir que Claudio ha sugerido de juntar la gestal con la educación y todos estos, bueno, pues autores, ¿no? Que sabemos que en algún momento dado han querido como emancipar esas ventajas que podría tener la gestal, sobre todo en las cuestiones prácticas, en las cuestiones experimentales, para los modelos educativos, para la capacitación sobre todo. Y lo estoy enfocando en lo que es la formación de docentes, la formación de formadores. Me hubiera encantado poder seguir la línea en la formación de terapeutas, pero yo creo que va de la mano, es totalmente adecuado. En algún momento dado del proceso terapéutico, ya no es tanto un abordaje terapéutico, sino es un acompañamiento formativo, más que nada, el que se da en el crecimiento personal, ¿no? El crecimiento humano, la gestión.
Igual en el modelo, en el ambiente pedagógico y psicopedagógico, llega un momento dado en que ya no es suficiente las técnicas educativas. En un momento que ya es necesario incorporar la otra cuestión clínica de intervención. Y estas herramientas que sabemos que hacen que nuestros estudiantes sanen. Y sobre todo en el campo de formación de docentes, es importante que tengan este concepto gestáltico de salud entendido, porque es algo que les puede facilitar y sobre todo les puede dar muchas ventajas a los alumnos de ellos. Yo creo que me encanta esa línea, veo muchísimas posibilidades. Yo creo que no es la panacea, ¿verdad? En el sentido de que no vamos a revolucionar el mundo con esto. Hay muchas cosas que corresponden totalmente a otras esferas, pero en el ámbito educativo tiene muchas ventajas. Yo estoy enfocándome en esta parte. Quiero seguir, bueno, quiero concluir con lo que estoy haciendo para poderlo presentar próximamente en algún congreso. Esta lectura gestáltica de la autorregulación, ¿no? Aplicándole a la autorregulación del aprendizaje. Entonces, estoy en esa parte del proceso, ¿no? De elaborar una investigación que quisiera reproducir en algunos otros lados. Entonces, esa es la parte de la que está en la que he estado trabajando. Claro que lo voy a seguir. No nomás eso, sino que voy a meter más de lleno una vez que ya concluya esta parte de formación, ¿no? La parte en que estoy ahorita. ¿Qué es futuro le veo a la gestal? Pues yo creo que en el ámbito profesional pues de las personas, ¿no? Que estamos en esto de la salud mental, sigo viendo una visión, la misma visión consumista que comentaba hace rato con lo de género y esta cuestión de cómo vivirse como un ser sexuado en la actualidad, lo veo también en la psicoterapia. O sea, la gente busca cosas que le ayuden a encontrar un trabajo para vivir con un mejor nivel económico. Entonces, mientras el general de la población no busque en realidad un crecimiento profundo, sino una mejora material, yo creo que va siguiendo por los modelos a los que los mismos sistemas educativos y las mismas políticas nacionales están marcando en cada país, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no nomás en el modelo gestal, yo creo que dentro de mi experiencia, en algún momento dado, he dado clases en una carrera de criminología y encontrar cómo se encuentra el campo del humanismo con la cuestión de la criminología es muy bastante rico. ¿Por qué? Porque estamos muy atrasados en la cuestión criminológica, con la cuestión terapéutica, con la cuestión científica. De la psicoterapia a la ciencia hay un paso enorme, ¿no? Tal vez de 50 años. Pero de la ciencia a la ley hay un paso más enorme todavía, hay una distancia mayor. Seguimos siendo gobernados y más esta pandemia nos está viendo de que no nos gobernamos por cuestiones reales, científicas o cuestiones objetivas, lógicas, ¿no? Sino por cuestiones de ideologías morales o ni siquiera eso, porque la gente de la actualidad ya no tiene ideologías políticas ni nada de eso. Yo creo que nos basamos en ideologías personalizadas y que se puedan vender, que puedan hacer reír a alguien para poder tener un voto. Iba a decir, más que ideología, me parece como mercadotecnia, ¿no? Entonces, y el manejo. Entonces, yo creo que ese es el límite, ¿no? Estamos enfrentando a una forma, si la gestal no se adapta a todas las personas que andamos en este medio a poderlo hacer con los mismos recursos que están yendo en nuestra contra, pero poder brindar el panorama profundo de la gestal, no el panorama de ejercicios que luego encontramos de videos y que hace así, paso uno, paso dos, paso tres. Ah, ¿no es eso? ¿Cómo? Me acabo de decepcionar, ¿no es eso? No, yo creo que es descubrimiento, ¿no? Lo que sucede ahí. Recuerdo tus palabras. Hace ya muchos años. Y es un descubrimiento constante. Es un autodescubrimiento, incluso tú cuando eres como terapeuta, te estás descubriendo ahí mismo, también en este momento de tu vida, en esta fase de tu acompañamiento, de tu formación. Entonces, yo creo que es eso. La gestación necesitamos que estas comunidades no nomás se materializan en las cuestiones sociales de participación, ¿verdad? Sino que también puedan cuajar en el sentido ya de una búsqueda de profundidad.
que podamos entender el mensaje ahorita social y global de que necesitamos tomar las cosas en serio. Necesitamos dejar estos ajustes creativos que ya no son, desde una respuesta adaptativa, ya no son sostenibles, y es lo que vemos. Entonces el modelo gestal brinda eso, ¿no? Brinda mínimo la oportunidad de poder decir que actuamos incongruentemente, que si tenemos una perspectiva de campo y ponemos atención a los elementos que hay en la actualidad, nuestras respuestas en todos los niveles, personales, familiares, políticas, culturales, están distorsionadas. Parece que damos por hecho de que ya hay cosas que todavía no logramos. Entonces yo creo que ese es el reto de la gestal, ¿no? Y yo le veo mucho futuro, le veo más necesidad social de esas cuestiones gestálticas que el futuro social de la gestal, en ese sentido. A nivel profesional, yo creo que cada vez más profesionistas están conociendo esto. Antes en Zacatecas, aquí en el lugar donde yo vivo había pocas gentes, ahora ya es algo más sonado, ya es algo que se escucha hasta en el nivel educativo, en el ámbito de la educación, ya se escucha un poco. Entonces yo creo que en el nivel de profesional y académico está teniendo renombre. Podemos encontrar ya muchas más publicaciones ahorita, ya no es como antes que encontrabas 3 libros mochados y una investigación que habían escaneado con fotos. Ahora ya hay muchos recursos, se está actualizando, cada vez hay más gente que se atreve a, pues incluso a subir estos recursos, ¿verdad? De una manera digital personalizada. Entonces, eso ha abierto de que esté al alcance de más gente. Estos blogs que encontramos también es un buen síntoma, ¿no? Yo creo que son síntomas sociales de que en un estrato sí ha existido presencia, se está reconociendo, y sobre todo porque ahorita en la actualidad necesitamos cuestiones prácticas, y yo creo que la gestal no se anda tanto en la interpretación, somos más prácticos, y dejamos esas cuestiones para el paciente, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que... Ese es el pronóstico del futuro. Sí, mucho que hacer. Así es. Se ha visto, necesitamos también ser gestaltistas para poderlo ver, para poder no frustrarnos, ¿no? Y saber que sí, un poquito que haga uno y tiene un efecto cada vez más globalizador, y esperamos nomás poner atención a dónde llega, ¿verdad? Nuestro efecto. Y esperemos. Y esperamos un poquito más. Sí, pero tarde que temprano sí llega, ¿no? Tarde o temprano, ¿verdad? Pues muy bien, ¿hay algo más que tú en este momento quisieras agregar? ¿Alguna parte de tu persona que haya faltado, que tú dices? Yo creo que se está haciendo presente esta parte en persona de la comunidad gestal. Me es muy satisfactorio el poder hablar así. Me siento que hablo abiertamente, me siento pleno cuando hablo. Esto es lo que creo que lo que faltaba, ¿no? Compartir que me estoy sintiendo identificado, sobre todo con esa pregunta que me hablas de la comunidad gestal, porque eso me llevó a pensar en muchas personas de las que me he alejado, gente que yo desearía nunca haberme alejado de haber tenido contacto con ellas, y entonces yo creo que me falta incluir esa parte, ¿no? De que me llevo con esta entrevista un siguiente paso, ¿no? Un siguiente paso, y ya no es para adelante. Yo creo que hay que recuperar también las cosas de atrás que se me han ido quedando. Estaba un poco distraído con tanto trabajo. Con tanto doctorado. Sí. Ah, pues muy bien, muchas gracias por el rato. Hace mucho que no te había visto y me dio mucho gusto encontrarte así ahorita. Claro. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo que lo dejemos hasta aquí, pues? Ok. Okay. Muchas gracias.